Muchas gracias a todos. Es momento de adentrarnos en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres, con una ponencia que nos ofrece una visión integral y profundamente humana de cómo responder ante eventos críticos desde el sector empresarial. Daremos inicio a la conferencia Resiliencia con rostro humano, ética, vida y derechos en la reducción del riesgo de desastres, a cargo de la maestra Diana Carolina Caicedo, gestora de inclusión de la Red de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres de América Latina y el Caribe. Les recordamos que al finalizar la ponencia se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Quienes nos acompañan de forma virtual vía Zoom pueden dejar y escribir su pregunta en el chat. Y para quienes están aquí presentes, les otorgaremos un micrófono. Si me permiten, voy a leer la semblanza de la maestra Diana Carolina Caicedo. Diana Caicedo es abogada, contadora pública, especialista en Derecho Tributario y maestra en Hacienda Pública, docente universitaria e investigadora con más de 10 años de experiencia. Ha enfocado su trayectoria en temas de liderazgo de género, medio ambiente y gestión del riesgo de desastres, articulando la perspectiva jurídica, fiscal y social en la construcción de sociedades más juntas y resilientes. Actualmente se desempeña como gestora de género e inclusión de la Red de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y Caribe desde Colombia. Es representante en América del Sur ante la Junta Directiva Global de la Red Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y directora nacional de Ambiente y Energía de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Miembro activa de la Red Nacional del Agua de Colombia y defensora del Acuerdo de Escazú. Diana su voz ha resonado en escenarios nacionales e internacionales, donde impulsa transformaciones desde una mirada ética, interseccional y profundamente humana. Para ella, hablar de resiliencia es hablar de dignidad. Y toda esta estrategia verdaderamente sostenible debe comenzar por el respeto a los derechos humanos. Maestra Diana, ¿nos puede escuchar bien? Ok, vale, perfecto. Bueno, para mí es un verdadero honor estar aquí en el marco de este quinto encuentro internacional de los Clan de Veracruz y compartir justamente en este espacio que no solamente se celebra este encuentro de saberes, sino también que nos convoca a una reflexión profunda de la construcción colectiva de caminos hacia un futuro mucho más resiliente, mucho más justo y mucho más humano. Recientemente tuve el privilegio y el honor de participar en el marco de la octava Plataforma Global de Reducción de Riesgo de Desastres, celebrada en Ginebra, Suiza, a inicios de este mes. Y desde ese escenario global, quiero comenzar mi charla trayendo algunas reflexiones que considero claves que pueden enriquecer justamente este diálogo que hoy estamos sosteniendo ustedes en Veracruz y yo también de corazón en Veracruz. Quiero comentarles también que ha sido una alegría enorme que con el esfuerzo que llevamos haciendo en estos últimos años, las mujeres latinoamericanas, Latinoamérica y el Caribe se ha posicionado a nivel global como la región que más ha avanzado en temas de género en la reducción de riesgo de desastres, lo cual me llena de muchísimo orgullo y muchísima alegría y lo quería compartir con ustedes. Quisiera comenzar comentándoles que en Ginebra quedó claro que estamos enfrentando una policrisis de escala global. El cambio climático, la urbanización acelerada y las debilidades institucionales están generando riesgos crecientemente complejos, que están entrelazados y que son impredecibles. Sin embargo, también quedó en evidencia que la reducción del riesgo de desastres es mucho más que una respuesta técnica, como es lo que muchas veces hemos querido creer. Es una estrategia esencial para proteger las vidas, para garantizar los derechos, para sostener el desarrollo sostenible y construir condiciones para una sociedad en paz. Entre los avances que celebramos se destacan la disminución de la mortalidad en los contextos de desastre. También hablamos del fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, en donde nuestra región tiene que continuar avanzando y especialmente observamos con profunda alegría ese liderazgo transformador de las comunidades locales. No obstante, es preciso mencionar que siguen existiendo bastantes desafíos que no podemos ignorar. Las desigualdades estructurales, las brechas en el financiamiento, la falta de los datos integrados y la necesidad urgente de una inclusión efectiva. Y si no atendemos estos puntos que son bastante críticos, los compromisos del marco de Sendai al 2030 corren muchísimo riesgo de quedarse justamente en el discurso.
Entonces, desde la plataforma global se hizo ese llamado contundente a invertir en la prevención, aprovechar la tecnología con ética y equidad y fortalecer justamente la gobernanza participativa con el fin único de no dejar a nadie atrás. Estos principios no pueden quedarse en el plano internacional, deben encarnarse justamente en nuestros territorios, como hoy lo estamos haciendo en este compartir de saberes, en este espacio, con una visión, con un compromiso y con una apuesta enorme hacia el bien común. Este encuentro de los clan representa justamente esa oportunidad invaluable para poder seguir construyendo esa resiliencia desde lo local, reconociendo ese valor del conocimiento comunitario, la fuerza de la acción colaborativa, la necesidad de políticas públicas mucho más humanas e inclusivas, y que esto solamente se consigue a través de un esfuerzo compartido entre los diferentes sectores, que de esta manera es lo que vamos a poder lograr transformar los riesgos en esas oportunidades para poder vivir con una mayor dignidad y mayor seguridad y esperanza. Así que nuevamente muchísimas gracias y comienzo pues mi presentación, la cual la he titulado Resiliencia con rostro humano, ética, vida y derechos en la reducción del riesgo de desastres, más allá de la prevención como el cuidado de la vida y la dignidad humana se convierten en el corazón de las decisiones sostenibles. Entonces quisiera comenzar mencionando que en este contexto global de estas policrisis, donde estamos marcados por el cambio climático, la degradación ambiental, los conflictos armados, las desigualdades sociales, la reducción de riesgo de desastres ya no puede concebirse única y exclusivamente desde una perspectiva técnica o de prevención estructural. La resiliencia debe entenderse con un rostro humano, es decir, tiene que estar centrada en las personas, en los derechos, en la dignidad, en la posibilidad de vivir una vida plena, incluso en contextos de alta vulnerabilidad. Esta ponencia propone una mirada ético-política y de la reducción de riesgo de desastres en las que el cuidado de la vida y la justicia social se posicionan como esos ejes fundamentales para las decisiones verdaderamente sostenibles. Tradicionalmente, la reducción de riesgos de desastres se ha enfocado en el análisis de amenazas, de vulnerabilidades y de capacidades, lo cual es sin duda algo supremamente esencial. Sin embargo, cuando los sistemas de respuesta se centran exclusivamente en la infraestructura, en mapas de riesgo, en planes de evacuación, se pierde de vista lo más importante que es la vida humana, en su complejidad. La ética del cuidado propone una lectura de reducción de riesgo de desastres desde una perspectiva relacional, donde los vínculos y la interdependencia y la solidaridad son claves. Entonces, este enfoque nos exige considerar las condiciones estructurales de pobreza, de desigualdad, de exclusión, que hacen que ciertos grupos estén más expuestos a los desastres. Ahí estamos hablando de mujeres, de niños, de niñas, de personas mayores, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de comunidades racializadas, que suelen estar justamente en esa primera línea del riesgo, no justamente por el azar, sino por una historia de injusticia que se traduce en las geografías de vulnerabilidad. Entonces, no podemos hablar de una resiliencia sin derechos. Cuando se prioriza la reactivación económica por encima de la reconstrucción del tejido social, cuando se entregan las tierras a intereses extractivistas tras un desastre natural o se reubican comunidades sin su consentimiento, se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas afectadas. Una reducción de riesgo de desastres centrada en los derechos humanos reconoce a las comunidades justamente como esos sujetos de derecho, no solamente como esos simples objetos de una intervención técnica. Esto implica que se garantiza el derecho a la información, a la participación efectiva, a la consulta previa, a la educación en el riesgo y a las condiciones dignas. La resiliencia en ese sentido no se mide solo por una capacidad para poderse recuperar, sino por la posibilidad de transformar las estructuras injustas y construir un futuro donde todas las personas tengan las condiciones materiales y simbólicas para poder ejercer sus derechos. Ahora bien, hablando un poco del tema del cuidado y la sostenibilidad y las decisiones que tienen que estar tomadas con el alma, el cuidado es una práctica que profundamente está relacionada con la parte política. No es un asunto exclusivamente privado, no es un fenómeno aislado, eh, sino que tiene que ver justamente con esa parte que sostiene la vida. Entonces, desde la perspectiva, una decisión sostenible
no es aquella que minimiza los impactos ambientales, sino que pone en el centro la dignidad humana y justamente en el centro también el bienestar de las futuras generaciones. Entonces, ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya haciéndoles como esa pequeña presentación de por qué se llama así mi ponencia. Entonces, en esta diapositiva nosotros observamos una pregunta clave y es dónde está ese rostro humano de la resiliencia. Cuando nosotros hablamos de la resiliencia, solemos asociar a estrategias técnicas. Perfecto. Entonces, ¿dónde está ese rostro humano de la resiliencia? Cuando nosotros estamos hablando de la resiliencia, como les decía, normalmente lo asociamos justamente con las estrategias técnicas, con toda la parte normativa, con las inversiones, con la infraestructura. Pero ¿dónde está esa dimensión que es mucho más profunda o más humana? ¿Dónde está ese rostro cotidiano que enfrenta, que soporta y que transforma justamente la adversidad? Entonces ahí es donde viene la reflexión de hablar de que la resiliencia tiene un cuerpo, tiene una historia, tiene un territorio. Tiene un cuerpo porque no es una idea abstracta, se vive en la piel de quienes están enfrentando los desastres, de quienes están enfrentando las crisis sociales, el cambio climático, las violencias estructurales. Son los cuerpos de las mujeres que están cargando el agua cuando escasea, de los jóvenes que están reconstruyendo con sus manos lo que el viento destruyó, de las personas mayores que resisten en sus territorios con dignidad y memoria. Tiene un género porque las desigualdades sociales, como todos lo sabemos, se agravan cuando no se reconocen las diferentes formas en que las mujeres, los hombres y las personas diversas viven el riesgo. Las mujeres en especial han sido los pilares de las estrategias de adaptación en las comunidades. Organizan las ollas comunitarias, cuidan de los enfermos, protegen los saberes ancestrales, lideran las redes de apoyo. Sin embargo, sus contribuciones muchas veces se invisibilizan o no se consideran dentro de los marcos formales de la gestión de riesgo de desastres. Ahora tiene historia, porque cada vulnerabilidad tiene un origen. La marginación territorial, el despojo, la falta del acceso a servicios básicos, la exclusión sistémica de ciertos grupos, la resiliencia no surge de la nada. Es una construcción social que se teje desde la memoria, desde la resistencia y desde la esperanza colectiva. Y lógicamente va a tener un territorio, porque la resiliencia no se impone desde afuera, se construye desde las realidades locales. Desde la montaña que protege el nacimiento del agua hasta el barrio periférico que lucha por el derecho a vivir sin miedo. Cada comunidad conoce sus fortalezas y desafíos y debe ser protagonista en la formulación justamente de esas soluciones sostenibles. Entonces, si nosotros nos vamos a una mirada social, la resiliencia no puede entenderse solo como esa capacidad de aguantar o de adaptarse, porque eso sería estar romantizando el sufrimiento. La verdadera resiliencia es esa capacidad de transformar las condiciones estructurales que generan esa vulnerabilidad y para ello se requiere la justicia, la equidad, la participación y el diálogo intercultural. Entonces, es clave entender que las personas no solamente están ahí resistiendo, las personas están proponiendo, están innovando, están sanando. Y ahí viene un punto muy importante, es cuál es ese rol, es ese papel del sector empresarial. El sector empresarial es clave porque genera esas alianzas que van a fortalecer el territorio. Entonces, en este escenario, el sector empresarial no es el sector externo, al contrario, forma parte de esos ecosistemas territoriales donde se construye o se debilita la resiliencia. Hoy en día hay muchas empresas que han dado pasos significativos, que han adoptado principios de sostenibilidad, que han gestionado sus riesgos climáticos, que han invertido justamente en cadenas de valor responsables, que han promovido los programas de bienestar comunitario y han apoyado las iniciativas locales de adaptación. Estas prácticas no solamente están mitigando los impactos, sino que también fortalecen la confianza de las comunidades y contribuyen a ese desarrollo sostenible. Entonces, el sector productivo tiene la oportunidad enorme y también la responsabilidad de ser un aliado estratégico en la construcción de resiliencia. No solo porque reduce costos y evita crisis reputacionales, sino porque genera un valor compartido. Ese equilibrio entre viabilidad económica y justicia social. Las alianzas entre empresas, entre organizaciones sociales, entre gobiernos locales, entre la academia, hoy en día están mostrando que es posible construir modelos de desarrollo más resilientes cuando hay ese diálogo, hay una corresponsabilidad y hay un enfoque en los derechos. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es ese llamado a lo colectivo para humanizar la parte de la resiliencia.
reconociendo que atrás de cada política pública, de cada plan de contingencia, de cada inversión empresarial, hay personas reales. Hay niños que merecen crecer sin miedo, hay madres que esperan que no se les niegue el acceso al agua, hay abuelos que tienen derecho a vivir sus últimos años con dignidad. Entonces, el rostro humano de la resiliencia no está en los indicadores, sino en las manos de quienes siembran, están las voces que organizan, en los cuerpos de quienes resisten y están en las miradas de las personas que están soñando. Entonces, la resiliencia, cuando es profundamente humana, no solo repara, sino que va a transformar y transforma mejor cuando se hace con todas y para todos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí nosotros vemos esa interdependencia versus el control. Entonces, en un mundo donde se ha privilegiado justamente el control, la eficiencia, el cálculo del costo-beneficio como criterios rectores en la toma de decisiones, pues se vuelve urgente replantear nuestras prioridades desde una ética de la interdependencia. Esto implica reconocer justamente que la vida no se sostiene sola ni se administra como un sistema cerrado. Todo está conectado, los ecosistemas, los cuerpos, las economías, las relaciones sociales. El control significa pensar que todo puede preverse, todo puede medirse, todo puede gestionarse desde un solo centro de poder o de decisión. Se asocia lógicamente a los modelos jerárquicos, extractivos, verticales, pero aquí viene un versus, la interdependencia. La interdependencia lo que hace es reconocer esa fragilidad, esa necesidad de vínculos y de corresponsabilidad. Nos lleva a mirar el mundo desde una clave relacional, en donde la vida humana está profundamente ligada a la vida del planeta, a las economías locales, a las redes de afecto, a los sistemas de cuidado. Entonces vemos que la sostenibilidad se termina construyendo por muchos. Entonces, la resiliencia territorial tiene mucho que ver con la sostenibilidad empresarial, con la gobernabilidad democrática, porque depende de que empecemos a ver el cuidado y la interdependencia como esos ejes estructurales, no como unos aprendices marginales. Entonces, nosotros debemos de manera urgente empezar a transitar hacia modelos que integren unos procesos de decisión compartida, donde las comunidades y los sectores sean corresponsables, donde se pueda evaluar el impacto con un enfoque en derechos humanos y de género, donde hayan inversiones con sostenibilidad social y ambiental, y también que tengamos unas políticas públicas y empresariales que reconozcan ese trabajo del cuidado y lo redistribuyan. Entonces, no podemos hablar de un control sin cuidado, no podemos hablar de un costo-beneficio sin ética de la vida y tampoco podemos hablar de un cuidado sin tener que hablar de una interdependencia. Entonces, no estamos tratando de hablar, de idealizar el cuidado, sino de reconocer el poder transformador en este mundo de policrisis, porque cuidar, pues no solamente se queda en esa parte de asistir, es sostener el mundo para que todas las personas podamos salir adelante ante el tema de los desastres. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros no podemos hablar de la emergencia como algo que suspende derechos. Hoy en día, cuando hablamos nosotros de la reducción de riesgo de desastres, la tenemos que centrar en la vida digna y en la participación real. Entonces, quiero invitarles aquí a reflexionar sobre una idea que debería ser innegociable, especialmente en los contextos de crisis. La emergencia no puede ser una excusa para suspender derechos. Al contrario, es precisamente cuando enfrentamos los desastres naturales o provocados por acción o omisión humana que debemos reafirmar con mayor fuerza nuestro compromiso con los derechos fundamentales, con la dignidad de las personas y con la participación efectiva de las comunidades. A ya 20 años de lo que fue ese devastador tsunami en el Océano Índico en el año 2004, ese hecho doloroso nos recordó justamente por qué es necesario avanzar más allá de las buenas intenciones y de los compromisos voluntarios. Porque cuando una ola arrasa con las ciudades enteras, cuando un incendio forestal borra del mapa los pueblos completos o cuando un deslizamiento sepulta a la comunidad, no basta con tener marcos de acción no vinculantes. Se necesitan obligaciones claras, exigibles y centradas en las personas. Por eso es tan importante lo que acaba de ocurrir en el mes de diciembre en las Naciones Unidas. La Asamblea General decidió, mediante la resolución 79
128, avanzar en la adopción de una convención internacional sobre la protección de las personas en caso de desastres. No estamos hablando solo de gestión de emergencias, estamos hablando de proteger vidas, de prevenir los daños, de actuar antes de que la tragedia suceda. Estamos hablando de darle fuerza a la ley de reducción de riesgo de desastre. Y eso cambia radicalmente la conversación, porque pasamos de un enfoque técnico y voluntario, como lo supone el marco de Sendai, a un enfoque de derechos obligatorio con responsabilidad jurídica para los estados. El borrador de la convención está basado en artículos justamente sobre la protección de las personas en caso de desastres. Tiene dos artículos clave que quiero destacar hoy. El primero es el artículo segundo que declara que toda acción en desastres debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas afectadas y su propósito pues es claro, es asegurar una respuesta adecuada y reducir el riesgo, resguardando siempre la dignidad humana. Y esto no solamente nos lleva a la parte del humanitarismo, sino que es justicia. Luego vemos el artículo noveno, que obliga a los estados a reducir el riesgo mediante leyes, regulaciones, sistemas de alerta, evaluaciones y difusión de información. Es decir, ya no se trata de si los estados quieren o no hacerlo, se trata de que tienen que hacerlo, porque está en juego el derecho a la vida, el derecho a la protección de las personas y también el derecho a ser escuchados. Y aquí quisiera hacer una pausa porque hablar de los derechos en desastres también es hablar de participación real. ¿De qué sirve un sistema de alerta temprana si no toma en cuenta a quienes no tienen acceso a Internet? ¿De qué nos sirve a nosotros una política de prevención si no escucha a las mujeres rurales, a los pueblos indígenas, a las juventudes organizadas? La participación no es un apéndice de la reducción de desastres, es la columna vertebral. Por eso necesitamos una consulta previa libre e informada. Por ejemplo, cuando hablamos de contextos de extractivismo, no podemos protegerse porque hay una emergencia climática, al contrario. Si no escuchamos a los territorios, si no protegemos a quienes dependen del agua, si no garantizamos el acceso real a la información, nosotros vamos a seguir repitiendo las mismas tragedias, solo que ahora diremos que son crisis climáticas. Entonces, este avance hacia un tratado internacional representa algo muy potente. Por fin, la reducción de riesgo podrá convertirse en una obligación legal. Entonces, el punto es este, si se puede legislar para prevenir, para proteger y para incluir, y si se puede, también se debe. Entonces, la emergencia, insisto, no suspende los derechos. La emergencia exige derechos, exige participación, exige consulta, transparencia, compromiso, exige leyes, no solamente discursos. Y exige sobre todo que pongamos la dignidad de las personas, no los indicadores, no las cifras, en el centro de todo lo que hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. La reducción de riesgo de desastres, pues básicamente no es neutral. Como lo decía, tiene género, tiene historia, tiene rostro, tiene raza, tiene clase. Y una de las cosas que más urge decir y repetir en todos los escenarios donde se hable de reducción de riesgos, de sostenibilidad o adaptación climática, es que la reducción de riesgos de desastres no es neutra y no ha sido neutra nunca, porque los desastres, aunque muchas veces se presentan como naturales, aunque no son naturales, no afectan a todos por igual. ¿Quiénes son los que más mueren? Los que más pierden, los que menos capacidad tienen de evacuar, de reconstruir o de reclamar justamente sus derechos después de una catástrofe. Las estadísticas y la vida nos lo demuestran con contundencia. Son las mujeres de escasos recursos, son los pueblos indígenas, son las comunidades afrodescendientes, son las personas con discapacidad, son los niños, son los adultos mayores y son las personas que viven en zonas rurales o marginadas de las grandes ciudades. Y eso no es casualidad, eso es producto de una estructura histórica de desigualdades. Por eso decimos que la reducción de riesgo de desastres no tiene un género, tiene una raza, tiene una clase, porque el riesgo está socialmente distribuido. Porque no es lo mismo enfrentar una inundación desde una casa con un techo de concreto y seguro que desde una vivienda improvisada en un asentamiento informal. No es lo mismo que tengamos acceso a la información oficial en tiempo real que depender del boca a boca. No es lo mismo tener una voz en un comité de emergencia que ser ignorado por completo. Entonces, la reducción de riesgo de desastres no es neutra porque el riesgo se cruza con las desigualdades estructurales. Los más afectados son las personas que suelen ser las menos escuchadas y eso es algo que debe cambiar.
El reconocimiento de los saberes populares y ancestrales es una cuestión de justicia y eficiencia, y la participación diversa y significativa es la única vía para una reducción de riesgo de desastres que proteja las vidas y las dignidades y no solamente se centre en proteger las infraestructuras. Entonces, ahí el llamado es a que lo técnico no nos nuble lo político y que lo urgente no nos haga olvidar qué es lo justo. Siguiente diapositiva, por favor. Toda la reducción de riesgo de desastres, insisto, pues no es neutral, y nos lleva a nosotros justamente a hablar de que tenemos que tener una memoria y sin esa memoria no va a haber una resiliencia. La resistencia como conocimiento colectivo y olvido institucional también es un riesgo. Cuando hablamos de resiliencia y reducción de riesgo de desastres, se suele pensar en infraestructuras persistentes, en protocolos mejorados, en sistemas de alerta temprana, pero pocas veces nos detenemos a hablar justamente de la resiliencia como ese proceso profundamente humano, histórico y político, anclado a esa memoria colectiva de los pueblos. Entonces, ahí es la reflexión de pensar de sin memoria no hay resiliencia. Si no recordamos lo que pasó, cómo pasó, a quiénes les pasó, entonces estamos condenados a repetir esa. Las comunidades que han sobrevivido a múltiples desastres no solamente reconstruyen las casas, sino que también reconstruyen relatos, aprendizajes, advertencias, y eso es la memoria. Pero no es una memoria pasiva, es una memoria activa que se transforma en resistencia, en estrategias colectivas para proteger justamente la vida. Las abuelas que cuentan cómo se salvaron del desbordamiento del río, de las pandemias de su época, las juntas comunales que aprendieron a movilizar los víveres antes de que llegue el Estado, los pueblos indígenas que recuerdan dónde no se debe construir, eso es resiliencia con raíz, resiliencia con dignidad. Por eso decimos también que la resistencia es ese conocimiento colectivo, no solamente oponerse al despojo, al olvido. Es generar saberes, es transmitir las experiencias, es organizarse para no quedar solos ni desinformados. Es resistencia cotidiana que no siempre aparece en los informes técnicos. Es la que ha sostenido territorios enteros, y que ha estado allí frente al abandono, frente a la corrupción o también a la improvisación institucional. Y aquí entra una alerta que necesitamos decir con fuerza, y es que el olvido institucional, lógicamente, también se traduce como un riesgo. Cuando las instituciones no aparecen y no aprenden de lo ocurrido, cuando no documentan, cuando no evalúan, cuando no escuchan, cuando no reconocen, pues ponen en riesgo a la sociedad entera. Cuando cambian los funcionarios, pero no se entrega el conocimiento, cuando se desfinancian las obras, cuando se archivan los procesos, cuando se borran las recomendaciones, cuando se invita a quienes ya vivieron una tragedia a participar en planes futuros, pues se está repitiendo el riesgo. La institucionalidad también tiene que ser capaz de recordar y aprender por qué una sociedad que olvida es una sociedad vulnerable. Así que cuando digamos resiliencia, no pensemos solamente en esos muros que resisten, pensemos también en la memoria que nos advierte, en la resistencia que nos guía y justamente en las instituciones que tienen el deber de no olvidar. Siguiente diapositiva, por favor. Reducir el riesgo es también respetar los derechos. Y esas son unas obligaciones estatales, está la participación, la protección en clave de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de reducción de riesgo de desastres, insisto, nosotros nos trasladamos a la parte técnica, a los mapas de riesgo, a los protocolos, a la infraestructura. Pero siempre se pierde de vista ese asunto muy profundamente ligado a los derechos humanos. Entonces, aquí es preciso resaltar que sí es un asunto de derechos. Los estados tienen obligaciones y no es una opción política, una meta técnica, es un deber que nace del compromiso con los tratados internacionales, con las propias constituciones, donde proteger la vida, garantizar la existencia digna y asegurar la participación efectiva de la ciudadanía tienen que ser el eje central. Porque participar, además, en la toma de decisiones no es un favor, es un derecho que tenemos los ciudadanos. Entonces, en temas de reducción de riesgos de desastres, la participación no puede ser cosmética ni superficial, debe ser real, debe ser informada, debe ser incidente, debe ser permanente, porque sin participación no hay legitimidad de los procesos y sin legitimidad no hay sostenibilidad. Y hay que decirlo con claridad, los más afectados por los desastres son casi siempre los menos escuchados. ¿Y es por qué? Porque la institucionalidad no se abre a escuchar. Por eso, la participación tiene que ser interseccional, debe reconocer las voces de las personas que han sido silenciadas históricamente. En este escenario, la cooperación internacional tiene un deber clave, pero no puede ser impuesta
ni tiene que ser basado en agendas extremas. Debe construirse también con respeto, desde el reconocimiento de los saberes locales y el diálogo de los marcos nacionales de los derechos humanos. Cooperar tampoco es llegar a imponer una receta global, sino tejer esas alianzas desde la dignidad y desde la escucha. Entonces, como vemos, la reducción de riesgo de desastres no es esa tarea técnica, es una obligación legal, es una obligación política, es una obligación ética que nos implica garantizar los derechos, asegurar la participación real y cooperar justamente con respeto para proteger a quienes están levantando la voz, para que esos desastres no se repitan y para que dejemos de hablar de desastres y solamente nos dediquemos a hablar de la parte de preparación para no tener que llegar a los desastres, porque al final reducir el riesgo es ampliar la democracia, es proteger esa dignidad humana, es defender la vida y también es proteger en sí a las comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, muchas veces nos han hecho creer que ser resilientes, pues es soportar, es aguantar las crisis, es aguantar el desastre, aguantar la injusticia, pero eso no es resiliencia, al menos no la que nos sirve para poder construir un mundo más justo y más seguro. La resiliencia no es una capacidad pasiva, es una potencia transformadora. En el contexto de la reducción de riesgo de desastres, eso significa que no basta con que las comunidades sobrevivan a los embates de clima o de la negligencia institucional. La meta no puede ser volver al estado anterior del desastre, porque muchas veces ese estado ya era profundamente injusto, ya era riesgoso, ya era insostenible. Entonces, ¿la resiliencia para qué? Para cambiar, para poder sanar lo que estaba mal antes del desastre, para transformar las causas estructurales del riesgo. Porque el riesgo no es solamente una amenaza natural, es también un resultado de decisiones políticas, de desigualdades históricas, de modelos económicos que empujan justamente a las comunidades a vivir en zonas expuestas, sin servicios básicos, sin planificación y sin voz. El riesgo es político y por lo tanto la resiliencia también lo es. Entonces debe haber un derecho al descanso, debe haber un derecho a la alegría, al futuro, y esa es la resiliencia transformadora. Hay algo que a menudo se olvida, las comunidades tienen derecho a descansar, tienen derecho a no vivir en modo de emergencia, tienen derecho a la alegría, que es también una forma de resistencia, tienen derecho al futuro con dignidad, con tierra, con voz, con agua. No se puede seguir romantizando la capacidad de aguante de los pueblos. No es admirable que una comunidad siga en pie si el Estado la abandonó. Lo que debería admirarse y exigirse es que no tenga que aguantar sola nunca más. La resiliencia que buscamos en la reducción del riesgo de desastres es la que permite que las personas puedan reconstruir su entorno, no desde la resignación, sino desde el derecho, desde las políticas públicas que no solamente respondan a los desastres, sino que prevengan, reparen y estén promoviendo una vida mejor que la de que antes, una vida que se parezca a la justicia, una vida que sea vivible. Entonces, la resiliencia tiene que ser estructural, no solamente emocional. Necesitamos resiliencia que toque las estructuras, que ponga fin a un abandono institucional, que enfrente la pobreza y la desigualdad como factores de riesgo y que entienda que todas las personas son grupos son los protagonistas de la historia y son los que dan las soluciones. Entonces, podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. El enfoque de derechos en la reducción del riesgo de desastres no es suficiente, lógicamente, si no hay justicia. Yo creo que en nuestros países de América Latina es una constante. Tenemos una generación de derechos, tenemos unas constituciones maravillosas, bastante proteccionistas, pero ¿qué pasa? A veces nos dicen ya aplicamos justamente ese enfoque de derechos. Y eso significa en la práctica que se hizo un diagnóstico sin discriminar o que se evitaron desalojar a una comunidad de riesgo, pero eso justamente no es algo que sea suficiente. El enfoque de derechos en la reducción del riesgo de desastres no puede limitarse a no hacer nada. Debe garantizar esas condiciones reales para el ejercicio de los derechos. Derechos no solo a la vida, sino también a la participación, al territorio, a la consulta previa, a la información. Entonces, ahí nos preguntamos nosotros, ¿quién decide? ¿Quién participa? ¿Quién se beneficia? Entonces, ¿quién decide qué es riesgo y qué no lo es? Porque a veces lo que el Estado llama desarrollo es lo que las comunidades terminan llamando desplazamiento. ¿Quién participa en la definición de políticas y proyectos? Porque muchas veces los más afectados son los últimos en ser consultados o no son consultados del todo. ¿Y quién se beneficia de las medidas de reducción de riesgo? Porque hay intervenciones que terminan protegiendo los intereses de quienes van a extraer
el territorio de las élites urbanas a costa de los pueblos y las comunidades que son marginales. Entonces, cuando decimos el enfoque de derecho, no basta con que haya una casilla marcada en una matriz técnica. Debe haber justicia, debe haber una voz, debe haber un poder compartido. La reducción de riesgo de desastres no solamente es una responsabilidad técnica, es una obligación ética, es una obligación política. Nosotros no estamos hablando solamente de hacer los mapas de riesgo o establecer los sistemas de alerta temprana, porque sean herramientas fundamentales. Estamos hablando de decisiones estructurales que determinan quién vive seguro y quién no. Por eso, reducir riesgos no solamente es hacer esos planes de contingencia, es reconocer las responsabilidades históricas, es preguntarse qué modelos de desarrollo estamos siguiendo y a quiénes estamos dejando expuestos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas y megaproyectos, un ejemplo claro es cuando los pueblos indígenas se ven afectados por estos megaproyectos, por las hidroeléctricas, por la minería extractiva, por los monocultivos, por el fracking, por miles de cosas, estos proyectos obviamente se presentan muy estratégicos y nos permiten el avance de nuestras comunidades y nos permiten mucho el bien común, pero aumentan ese riesgo para quienes han cuidado esa tierra por generaciones. En estos casos el riesgo no es una amenaza natural, es una amenaza que está siendo impuesta. Entonces hay riesgo político, hay riesgo ambiental, hay riesgo cultural, y entonces no basta con decir vamos a mitigar los impactos. Lo que corresponde es preguntarse si los proyectos deben realizarse en primer lugar, si hubo una consulta previa, libre e informada, si se respetaron los derechos colectivos, si las decisiones se tomaron desde abajo hacia arriba, porque la reducción de riesgo de desastres también debe ser un acto de reparación frente a las múltiples formas de despojo y de exclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí vemos el riesgo es aceptable para quién. Entonces, la ética del cuidado como práctica política en la reducción del riesgo de desastres, vemos que en muchos planes, informes, modelos, técnicos sobre desastres, aparece un concepto que parece muy racional, que es el riesgo aceptable. Es decir, que es ese nivel de riesgo, según los aspectos o las autoridades, que se puede que una comunidad, un territorio puede tolerar sin necesidad de intervenir más. Pero aquí es donde debemos también detenernos y hacer una pregunta incómoda pero urgente. ¿A quién se le pide que acepte ese riesgo? Porque en la práctica, quienes terminan aceptando el riesgo no lo hacen voluntariamente. No fueron consultados, no tuvieron una opción. Entonces, el riesgo lo aceptaron porque se lo impusieron. Entonces, vemos, ejemplo, comunidades campesinas que están sin agua porque no hay inversión pública. Tenemos familias afrodescendientes que viven al lado de los botaderos a cielo abierto porque los reubicaron sin participación. Tenemos pueblos indígenas desplazados por obras de infraestructura que según el plan generaban beneficios mayores que los costos. Entonces tenemos que aceptar el riesgo desde un escritorio que no es lo mismo que vivirlo desde el cuerpo, desde el territorio y desde la memoria. Entonces, frente a esa lógica tecnocrática, el riesgo aceptable necesita de una ética del cuidado, pero cuidado no como sinónimo de protección pasiva, no como esa visión asistencialista donde el Estado cuida a los vulnerables mientras ellos callan y agradecen, sino cuando como práctica política colectiva. Cuidado como esa capacidad de escucha, de diálogo entre saberes, ese cuidado como opción que reconoce el valor de la vida digna más allá de las cifras y sobre todo, cuidado como esa postura que no normaliza la injusticia, sino que busca repararla. Entonces vemos que las comunidades no son ese objeto de protección, son esos sujetos de acción y saber. En la ética de cuidado, las comunidades no son esos beneficiarios, ni mucho menos son esos problemas que hay que manejar. Son justamente esos sujetos colectivos con agencia, con conocimiento, con estrategia propia para poder enfrentar y transformar el riesgo. Entonces, reducir el riesgo también debe significar reparar la injusticia. ¿De qué nos sirve a nosotros instalar, insisto, un sistema de alerta temprana súper novedoso si ignoramos porque la comunidad sigue viviendo al borde del río contaminado? ¿De qué nos sirve a nosotros evacuar ante un desastre si luego se reubica a las personas en zonas aún más precarias? Reducir el riesgo de desastres no puede ser solo reducir la exposición física, debe ser también reducir esas causas estructurales de riesgo. Y eso exige reparar las injusticias históricas que han puesto a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí hablamos de la resiliencia desde el sur global, transformar con justicia y alianza. Cada vez que hablamos más de resiliencia,
La escuchamos en las políticas, en los medios, en los planes de gobierno, en los informes internacionales, pero desde los territorios del sur global sabemos justamente que la resiliencia no puede ser entendida solamente como esa capacidad de aguantar, adaptarse a las crisis. La resiliencia, insisto, no es resignación, es esa posibilidad de transformar, de justicia, de vida digna. Entonces, la resiliencia la vemos todos los días nosotros en Latinoamérica, es una constante desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y esta tiene que ser justamente acompañada, reconocida, fortalecida y respetada. Entonces, ahí necesitamos a las empresas jugando un papel muy importante en la construcción justamente de esa resiliencia. La capacidad que tiene el sector empresarial de innovación, de inversión, de gestión del riesgo, de generación de empleo, son ese motor de cambio positivo. Cuando se hace en alianza con las comunidades, con ética y con visión de sostenibilidad, pues vamos a tener una comunidad mucho más resiliente. Entonces, seamos parte de esas soluciones. Sabemos que muchas empresas lo están haciendo y están haciendo muy bien la tarea. Y hoy gran parte de los aliados de las organizaciones no gubernamentales es el sector empresarial. Y reconocemos justamente esos esfuerzos. Nosotros queremos más empresas aliadas que compartan la convicción de que el desarrollo y la sostenibilidad van de la mano. Entonces necesitamos reconstruir y construir esa resiliencia como una tarea colectiva entre Estado, sociedad civil, sector empresarial, comunidades. El sur global tiene muchísimo que decir sobre resiliencia, porque la vive, insisto, desde la experiencia cotidiana de nuestro diario vivir y también desde la esperanza, que ha sido una de las banderas de nuestros pueblos, pero no es algo que lo podamos hacer solo. Nos toca aliarnos con cada actor, que cada uno de nosotros asuma esa parte importante en esta lógica de la corresponsabilidad, que tengamos unas instituciones públicas que garanticen los derechos y no dejando a nadie atrás, que tengamos organizaciones sociales que mantengan viva la voz en el territorio. Necesitamos a las empresas siendo agentes de transformación positiva y a las comunidades con los saberes, con los liderazgos, con las memorias. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué implica justamente hablar de esta resiliencia con rostro humano? Cuando nosotros hablamos de resiliencia con rostro humano, nos estamos alejando de las definiciones frías, tecnócratas, y no se trata solo de protocolos, de infraestructuras, de índices de riesgo. Hablamos de una resiliencia que escucha, que siente, que respeta, una resiliencia que reconoce que las personas no son números, que los territorios tienen memoria y que la dignidad es un derecho, incluso y sobre todo en medio de las emergencias. Entonces, la resiliencia con rostro humano nos exige pensar desde lo concreto, desde lo vivido, pensar con el cuerpo, porque los riesgos no nos impactan igual a todos. Tenemos que pensar con el territorio, porque cada comunidad tiene una historia particular, con su tierra, con su agua, con su montaña, con su costa. Pensar con la historia, porque los desastres no se pueden entender sin mirar los procesos de despojo, de desplazamiento, de racismo, de desigualdad que muchas veces los han hecho posibles o los agravan. Entonces, una decisión técnicamente buena puede ser éticamente injusta si no se considera esos elementos. Entonces, nosotros tenemos que ver la resiliencia como esa memoria y ver que sin esa memoria no hay transformación real. Entonces, la resiliencia con rostro humano escucha esas historias del dolor, sí, pero también las historias de dignidad, las historias de lucha, las historias de organización y de cuidado. En muchas comunidades de nuestro sur global, vivir en riesgo es algo constante. Desde las inundaciones que vivimos, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla, que son constantes por los arroyos, hasta los incendios forestales ligados al extractivismo, como los que tuvimos el año pasado en la parte de los páramos de la zona alta aquí colombiana. También pasamos por temas de conflicto armado, como el que vivimos hace más de 60 años aquí en mi país, y el abandono estatal, como el que también vivimos en las zonas periféricas, que hoy están siendo las más golpeadas con esta etapa de conflicto preelectoral. Pero justamente esas comunidades no han sido solo víctimas, han sido las constructoras de ese saber, de la resistencia, de las alternativas. Entonces, reconocer esas memorias no es un gesto simbólico, es una condición ética para no repetir justamente esa injusticia. ¿Y qué nos toca a nosotros? A las instituciones, a la academia, a las organizaciones, al sector privado, nos toca escuchar más y decidir menos por otros. Nos toca poner esa ética en el centro, no como el freno, sino como una brújula. Y nos toca recordar
que la reducción del riesgo no solamente es algo técnico, es algo político, es algo humano y es algo que es profundamente relacional. Porque una resiliencia con el rostro humano no es la que aguanta en silencio, sino la que transforma con justicia, memoria y con mucho amor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué implica una resiliencia con rostro humano? Hablar de esta resiliencia, pues es una invitación a tener que mirar más allá de los indicadores, a ver más allá de los mapas de riesgo, a ver más allá de los sistemas de alerta temprana, de las estrategias de gestión que caben en esos cuadros de Excel. Es hablar de las personas concretas, de las historias, de los cuerpos, de los territorios, de las memorias, porque la resiliencia no se decreta desde un escritorio, se construye desde abajo, desde los saberes comunitarios, desde los vínculos de confianza, desde la posibilidad de ser parte y no objeto de las decisiones. Una resiliencia justamente con rostro humano es aquella que escucha antes de intervenir, acompaña antes que imponer y transforma antes que simplemente contener. Entonces, la resiliencia no puede ser neutra, porque el riesgo tampoco es neutro. No nos afecta a todos por igual. Entonces, ahí vemos que cuando pensamos con el cuerpo, entendemos que la experiencia del desastre no es igual para todas las personas. Cuando pensamos desde el territorio, es asumir también que no hay zona de riesgo, sin historia, que cada río, cada cerro, cada barrio tiene un vínculo con la comunidad que lo habita. Las decisiones que alteran ese vínculo, como relocalizaciones forzadas o megaproyectos, pueden causar más daño que el desastre mismo. Entonces, pensar con la historia es saber que no podemos gestionar el riesgo sin tener en cuenta el racismo estructural, el abandono estatal, la violencia armada o el extractivismo que ha dejado huellas en los territorios. Entonces, una medida que sea eficaz en lo técnico, pero injusta en lo social, no es una buena medida. Por eso la resiliencia debe ser también una decisión ética y situada. Entonces, debemos buscar que haya una recuperación de la voz de quienes siempre han vivido el riesgo. ¿Quién habla cuando se gestiona el riesgo? ¿Quién define qué es aceptable? ¿Quién pone los criterios y a quién se los consulta? Una resiliencia con rostro humano exige cambiar el foco de hablar por las comunidades a crear espacios donde las comunidades sean las que hablen y las que deciden. No solo beneficiarias, son expertas desde la experiencia, son esos sujetos del saber. Entonces, escuchar sus voces no es la caridad, es la justicia epistémica y es una forma concreta de reducir el riesgo cuando ellas participan. El riesgo se está gestionando mejor. Entonces vemos que si tenemos una resiliencia con rostro humano, reconocemos que cuidar la vida es más que contener el riesgo. Es poder transformar esas condiciones que lo producen desde las causas estructurales hasta las relaciones cotidianas. Porque al final, la resiliencia con el rostro humano no es la que aguanta, sino la que transforma con justicia, memoria y el amor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es descolonizar la reducción de riesgo. Entonces, descolonizar implica cuestionar justamente esas formas de pensar y de actuar que se han construido desde una lógica dominante y que han sido impuestas justamente como universales. En el caso de la reducción del riesgo de desastres, esta mirada se manifiesta en formas técnicas, en formas extractivas y verticales de tomar decisiones sobre los territorios y las comunidades. Entonces, primero tenemos que superar la mirada extractiva sobre el territorio, porque se ha visto al territorio como esa fuente de recursos para explotar. También debemos valorizar los saberes ancestrales, comunales y cotidianos. Tenemos que buscar que la naturaleza no es ese recurso, sino es ese objeto de derecho. Actualmente en muchos sistemas legales tradicionales ya la naturaleza tiene derechos intrínsecos, no porque sirva al ser humano, sino por en sí misma ser ese foco fundamental de la vida. Entonces, este principio siempre ha sido reconocido en países, por ejemplo, de nuestra América Latina, en Ecuador, en Bolivia, y nos lleva a pensar en esa descolonización de la reducción del riesgo de desastres que nos implica generar nuevas estrategias que protejan esos ciclos de vida y no justamente en los mercados. Luego también pensamos, debemos pensar desde el Abya Yala, desde el buen vivir. El Abya Yala pues es el nombre originario que tiene nuestro continente, que hoy llamamos América, y es usarlo de esa manera también simbólica y política de romper con la colonización del pensamiento.
Y cuando nosotros hablamos del buen vivir, pues vamos a esa propuesta de vida basada en la armonía con la naturaleza, con el respeto mutuo, con la reciprocidad, que a diferencia del progreso o desarrollo moderno, no busca la acumulación, sino el equilibrio. Entonces, descolonizar la reducción de riesgo de desastres nos lleva a cambiar la pregunta, no solo cómo reducimos el riesgo, sino para quién, con quién y a costa de qué. Transformar las relaciones de poder entre el Estado y las comunidades, entre la ciencia, el saber local, entre el humano y la naturaleza. Y también nos lleva a colocar esa vida en el centro, no los recursos económicos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablamos de que la reducción de riesgo de desastres nos lleva justamente a hablar de la participación real, que tiene que ir más allá de esos diálogos, que nos tiene que llevar justamente a esa redistribución del poder. Entonces vemos que en los marcos internacionales, como en el marco de Sendai, la participación es uno de los principios rectores. Se afirma justamente que las estrategias de reducción de riesgo de desastres deben ser mucho más inclusivas, multisectoriales, centradas en las personas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la práctica, la participación suele limitarse solamente a la consulta y a la validación posterior o a la recolección justamente de insumos comunitarios que terminan siendo utilizados sin transformar las estructuras de decisión. Y por eso surge una pregunta crítica, y es justamente escuchar o incorporar. Entonces, escuchar a las comunidades es un primer paso, pero obviamente no es suficiente. Escuchar es sin incorporar, sin co-crear, sin permitir que las comunidades influyan de verdad en las decisiones, mantienen esas relaciones verticales de poder. Una participación transformadora no se limita a recoger los testimonios, implica que las comunidades definan sus prioridades, codiseñen sus estrategias, accedan a los recursos y espacios de decisión evalúen e incidan en el monitoreo de políticas. Esto implica pasar de un enfoque instrumental a un enfoque epistémico y democrático, en el que la participación es parte del derecho al desarrollo, a la protección y a la autodeterminación. Entonces, la participación auténtica implica una redistribución del poder, lo que significa que las decisiones deben tomarse no solo para o con las comunidades, sino desde las comunidades. En otras palabras, no se trata solamente de incluir las voces, sino de legitimar otros saberes. No se trata de invitar, sino de ceder el poder de decisión. No se trata de aplicar una metodología participativa, sino de reconocer la agencia política y jurídica de quienes han vivido históricamente en esas situaciones de riesgo. Entonces, un tema que ha surgido mucho entre los movimientos feministas y también de las personas con discapacidad, pues expresa un principio ético fundamental. Las personas afectadas por una política o una intervención deben ser protagonistas en su diseño, en su implementación y en su evaluación. Aplicado esto, la reducción de riesgo de desastre significa que no podemos tomar decisiones sobre comunidades expuestas al riesgo sin su consentimiento. No podemos definir estas estrategias de reconstrucción sin contar con quienes han habitado, han resistido y han transformado los territorios. No podemos declarar zonas de riesgo sin preguntarnos quién vivió allí, cómo se generó ese riesgo y qué alternativas existen. Entonces, finalmente es clave entender que la participación no puede reducirse a un taller, a una encuesta, a una mesa de trabajo puntual. Una participación real requiere institucionalidad incluyente, transparencia, financiamiento, reconocimiento legal y político. Entonces, porque los contextos marcados por el riesgo estructural, como en muchas regiones del sur global, la participación pues no es un lujo, es una vía que nos lleva también a hacer justicia para democratizar el cuidado y para reparar las históricas exclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablando un poco de la transformación ética del riesgo, pensamos de por qué hablar de una transformación ética. La gestión del riesgo de desastres ha sido históricamente concebida como una disciplina técnico-operativa, insisto, centrada en la infraestructura, centrada en esta parte técnica. Si bien esos elementos, lógicamente, son supremamente importantes, no bastan para garantizar la justicia y la dignidad, especialmente en esos contextos atravesados por desigualdades estructurales. Entonces necesitamos una ética de la proximidad que nos ayude a decidir desde el vínculo y no desde el escritorio. Entonces necesitamos estar inspirados en pensadores como Emmanuel Levinas, donde a través de su ética nos propone que la responsabilidad no nace de un marco normativo abstracto, sino del encuentro con el otro.
especialmente de la persona con la que se suma. También es importante escuchar las heridas del territorio para poder tener unos diagnósticos éticos y pasar de esos protocolos a los compromisos, porque la vida y la dignidad justamente no son negociables. Entonces, la ética tiene que ser una brújula para una gestión de riesgo transformadora. Transformar éticamente la gestión del riesgo nos implica reconocer que la reducción de riesgo de desastres no solamente es una respuesta ante amenazas, sino una intervención estructural sobre la vida y el poder y la justicia, que nos implica asumir justamente que el cuidado del territorio de las personas no puede depender de los recursos disponibles o de la voluntad política del momento, sino que es un compromiso ético sostenido con la vida y la dignidad y la equidad. Porque como bien se dice, la vida y la dignidad no son negociables y protegerlas no es tarea técnica, es una decisión ética. Siguiente diapositiva. Vemos aquí unos ejemplos, quizás de unas buenas prácticas. Nosotros desde la red de mujeres hemos estado recopilando, tenemos un compendio de buenas prácticas. En la plataforma global tuvimos un espacio donde justamente en el Inclusion Hub mostramos la recopilación de más de 25 buenas prácticas de nuestra región en reducción de riesgo de desastres enfocadas en el tema de género. Y pues aquí encontramos que cada experiencia que mencionamos es más que un caso exitoso, es esa evidencia de que la gestión de riesgo se puede hacer de una manera ética, participativa, con enfoque de derechos, con pertinencia cultural. Y entonces ahí empezamos a ver, por ejemplo, cuando vemos el caso de Ecuador, donde se establecen las escuelas seguras con un enfoque comunitario y de género, donde aquí en este país hay unas zonas que son bastante propensas a las erupciones volcánicas, a las inundaciones, a los terremotos, y se han desarrollado programas de escuelas seguras que no solamente refuerzan esa infraestructura, sino que integran activamente a la comunidad educativa, a las familias en planes de evacuación, en protocolos, en simulacros. Y esto pues hace que todas las personas estén involucradas en lo que tiene que ver con esa apropiación del conocimiento. Yo, por ejemplo, vengo de una parte del sur de Colombia que está en las faldas de un volcán activo, el volcán más activo de Colombia, y toda la vida nos han enseñado a nosotros a evacuar, a qué es un sistema de alerta temprana, cómo hacemos los mapas de emergencias y demás. Y por eso es que, por ejemplo, en mi caso, porque soy abogada y contadora, trabajo y me apasiona este tema de la reducción de riesgo de desastres, porque es un tema donde la reducción del riesgo empieza desde la cotidianidad, desde la escuela, desde la casa, como ese espacio comunitario, no solamente como esa parte educativa. También vemos el caso de Colombia, donde las personas defensoras ambientales se organizan frente al extractivismo. Eso es algo muy común en mi país, donde en regiones de Cauca, Putumayo, Santanderes, las personas insisten en la importancia de la consulta previa para poder dar determinados proyectos. Se hacen mapas de riesgo que son por parte de mujeres, de juventudes. em, y entonces aquí vemos que en este caso las mujeres no son una población vulnerable, sino que son sujetas de las políticas de transformación. Entonces, la reducción de riesgo de desastres le reconoce como actoras claves porque enfrentan esos riesgos creados por modelos y por esos conflictos impuestos desde fuera de su territorio. Tenemos también el caso de México con la reconstrucción con participación de pueblos tras sismos, donde se toma el caso de el sismo del 2017, donde varias comunidades indígenas eh, empezaron a organizar esos procesos de reconstrucción autónoma, desafiando esos modelos centralizados y poco pertinentes que fueron propuestos desde el gobierno federal. Entonces vemos que la resiliencia no se construye solamente con el cemento, las comunidades saben también reconstruirse si se respeta ese conocimiento, esa dignidad, esa autonomía. Entonces la reconstrucción participativa es también un acto de justicia histórica. Vemos el caso de Chile, donde nos hablan acerca de ese enfoque intercultural en sistemas de alerta temprana, donde la interculturalidad no solamente es un enfoque inclusivo, sino esa herramienta técnica para mejorar la eficiencia de los sistemas de alerta temprana y que respeta además ese conocimiento ancestral, que no solamente es un gesto de justicia, sino es una forma de mejorar la gestión del riesgo. Entonces, estos ejemplos nos muestran que la reducción del riesgo de desastre es más efectiva, no es la más tecnificada, sino la que esté más enraizada. Entonces, cuando trabajamos con la comunidad, no sobre ella, cuando estamos integrando las diversidades culturales, género, etarias, territoriales, y cuando se toma la ética como una brújula, los resultados no solamente nos van a ayudar a salvar las vidas, sino que nos van a ayudar a fortalecer la dignidad y la cohesión social. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, bueno, hoy más que nunca se hace ese llamado a reducir el riesgo de desastres, que no puede quedarse solamente en alertas técnicas, en los planes sobre papel, sino que necesitamos una ética que parta de reconocer que no hay sostenibilidad posible sin justicia y que esa justicia es vacía si no coloca la dignidad humana justamente en la parte central. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos esta transformación ética del riesgo, entonces vemos que la ética de la proximidad nos ayuda a decidir desde el bien, no desde el escritorio, como les he estado insistiendo, donde tenemos que estar escuchando constantemente esas heridas del territorio porque los territorios hablan, los territorios nos cuentan cosas. Y ahí es donde pasamos justamente de esos protocolos a esos compromisos de acción, donde justamente la parte más o sea, más de política, tiene que trasladar la parte técnica y trasladarla y focalizarla en esa parte meramente humana. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí están esos ejemplos de buenas prácticas que ya se los había comentado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos que la vida, insisto, es un derecho, no es un lujo. Entonces, tenemos que tener esa ética en la toma de decisiones y tenemos que construir todo lo relacionado con reducción de riesgos, enfocado desde la dignidad humana y desde el ser humano como el centro importante del reconocimiento de los derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, termino con esta frase de no hay una sostenibilidad sin justicia, ni justicia sin dignidad humana. Siguiente diapositiva. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por haberme escuchado y espero que esta presentación haya sido muy enriquecedora para ustedes. Muchas gracias, maestra Caicedo. Por parte del público, vamos a hacer unas preguntas. De mientras, vía Zoom, nos realizan una pregunta, si me puede escuchar. Le pregunta Cristian Benítez, doctora Caicedo, ¿qué oportunidades existen para fortalecer la cooperación latinoamericana en materia de gestión de riesgos, considerando que muchos de los desafíos trascienden las fronteras nacionales y existen respuestas conjuntas? Bueno, la verdad creo que esa es una pregunta sumamente pertinente y oportuna. Creo que es preciso resaltar que hoy en día que enfrentamos una crisis económica debido a la falta de financiamiento, pues nos lleva a pensar también qué hacer desde nuestra propia región. Entonces, gracias por esa pregunta y quiero mencionar que sin duda la gestión del riesgo de desastres es uno de esos ámbitos donde mucho más de manera evidente, de manera clara, se manifiesta esa necesidad de esa cooperación regional sólida y sostenida. En América Latina y el Caribe compartimos no solamente las vulnerabilidades comunes, como la exposición a fenómenos hidrometeorológicos, la sismicidad, los impactos del cambio climático, sino también esos desafíos estructurales relacionados con la desigualdad, con la urbanización no planificada, con la debilidad de ciertas capacidades institucionales. Entonces, en ese sentido existen varias oportunidades que creo que son concretas que nos van a ayudar a fortalecer esa cooperación latinoamericana en esa materia. Primero, es clave que hagamos ese intercambio constante de conocimiento de buenas prácticas. Yo creo que es preciso que sigamos fomentando esa recopilación, esa publicación de este conocimiento, porque muchos países de la región, como lo mostraba en los ejemplos, pues han desarrollado herramientas innovadoras en prevención, en alertas tempranas, en recuperación inclusiva o incluso en la gobernanza del riesgo. Entonces, el poder sistematizar, el poder compartir esas experiencias entre países, entre ciudades, entre territorios, pues nos puede ayudar aumentar nuestro conocimiento y también evitar la duplicación de esfuerzos y acelerar los aprendizajes. Por otra parte, también creo que es importante que podamos tener una construcción de sistemas de alerta y respuesta regionales, dado que los
eventos extremos no respetan las fronteras. Necesitamos avanzar en sistemas regionales de monitoreo, en tener un pronóstico y una respuesta coordinada, especialmente en esas cuencas compartidas en las zonas fronterizas. Entonces creo que organismos ahí como la Cruz Roja pueden desempeñar ese papel justamente articulador, que es sumamente clave. Tenemos que también fortalecer esa democracia y esa diplomacia climática y del riesgo. Hay una oportunidad clara para que los países latinoamericanos eleven esa voz conjunta en espacios multilaterales, como lo fue la plataforma global, como lo va a ser la plataforma regional, como lo va a ser el foro de Sendai, porque son una posición regional articulada que puede incidir con más fuerza en temas como el financiamiento para la adaptación, la justicia climática, el acceso a la tecnología. También tenemos que promover las alianzas entre ciudades y territorios. Las redes de ciudades resilientes, las plataformas de colaboración territorial nos permiten ir avanzando desde el local con una lógica mucho más regional. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Veracruz podría hermandarse con otros territorios costeros latinoamericanos para poder compartir esas soluciones frente al aumento del nivel del mar o la gestión de los ecosistemas. También estaría el impulso a la educación y a la formación regional en reducción de riesgo. Ampliar esos programas conjuntos, hacer que la reducción de riesgo de desastres salga de la parte técnica, salga de las carreras tradicionalmente donde se la ve geología, ingenierías y demás, y se traslade a la demás ciudadanías, pues hace que justamente aumentemos la capacitación, aumentemos la investigación y la educación en nuestras universidades, en nuestros centros de educación. Entonces, esto nos puede ayudar a tener nuevas generaciones de profesionales comprometidos con esa visión integral e inclusiva del riesgo. Entonces, la cooperación latinoamericana, pues obviamente no solamente es algo deseable, sino que tiene que ser algo imprescindible para poder enfrentar esos desafíos que son profundamente interdependientes. Porque lo que está en juego no solamente es la reducción del riesgo, sino el futuro de nuestros pueblos y nuestros territorios, que es lo que justamente protegemos a través de una buena reducción del riesgo de desastre. Del público, ¿alguna pregunta? De momento nos parece que no. Muchas gracias, maestra Diana, por su participación. Gracias por estar aquí con nosotros. Le llegaremos también llegar su reconocimiento hasta Colombia. Muchas gracias. Y bueno, su participación nos ha permitido ampliar la perspectiva sobre la resiliencia integrando una visión ética e inclusiva, donde la dignidad humana y los derechos son el centro de toda acción preventiva y de respuesta. Gracias, maestra. Insisto, Este muchísimas es gracias a ustedes por la oportunidad y por la confianza de haber sido parte de este espacio. Y animo a las mujeres parte de este escenario a inscribirse a la Red Latinoamericana de Caribe Mujeres para la Reducción de Riesgo de Desastres para seguir haciendo de nuestra región una transformación a nivel global. Gracias. Aquí recibimos su conferencia con un fuerte abrazo y gracias por sus palabras.